Bien, en esta ocasión vamos a ver una pequeña modificación respecto a los graphics habituales, y es que nos vamos a encontrar con un graphic en el que tenemos procesos en paralelos, es decir, que de la etapa 1, cuando salta, arranca la 2, arranca la 4, y cada una de estas líneas del graphic llevan su funcionamiento de manera independiente hasta que finalmente se vuelven a juntar aquí en la etapa 6. Además de la etapa 2 existe la opción de saltar a través de la etapa 7 por un tema de emergencia, porque puede haber un paro, y en el caso de que se toque también ese paro, también si está en la etapa 4, lo que salta es hacia la 8, y cuando haya una validación, un rearme, pues volverá otra vez a la situación en la que se encontraba. Es decir, es como si fuese una especie de pausa en la máquina que luego permite que continúe donde está. La forma de codificar es un estándar con set y reset. En este caso, pues nada, hacemos nuestra zona de gestión de etapas. Y tendremos luego una zona de salidas. Salidas que van a ser reales y temporizadores, ya los separaremos. Empezamos de forma habitual, tenemos allí una etapa 1. Y vamos a comenzar, por tanto, haciendo lo de siempre de el first cycle. Me tiene que hacer un set de la etapa 1. Con la etapa 1 y la transición, en la etapa 1 no había nada que activar. Con la etapa 1 y la transición tienen que encenderse las etapas 2 y 4, por lo tanto, en este caso, etapa 1 y la transición, que es ese pulsador de marcha y ese bit a 0, necesitamos hacer un set de la etapa 2, y normalmente la mayoría de autómatas no deberían de daros muchos problemas para que le podáis sacar dos líneas en paralelo. Si no, no hay más que simplemente repetir etapa 1 por pulsador de marcha por A0 y colocar una línea independiente. Haríamos el set de la etapa 4. Perdonad, aquí arriba voy a poner siempre ETP, que E2, por ejemplo, en OnROM es otra cosa distinta y no os lo permitirá hacer. Bien, seguimos. Con la etapa 2 lo que nos encontramos es que tenemos que activar una salida E1. Luego, en la zona de salidas, aquí en la zona de salidas, lo que voy a hacer es que con la etapa 2 activo la salida E1, que como es una salida normal, por tanto se entiende que es una bobina. Y en la 4, cuando tengo la etapa 4 activada, necesito activar la salida E2. Salidas realmente ya no voy a tener más. Continuamos, por tanto, ahora con un poquito de orden. Voy a hacer primero lo que serían las etapas 2 y 3 para luego hacer las 4 y la 5. Entonces, en el momento que he encendido la etapa 2 y la etapa 4, se me ha olvidado antes apagar la etapa 1, fundamental, si no, esto no va a funcionar. Por lo tanto, bien, cuando yo enciendo la etapa 2, o por seguridad, valdría con una en realidad, pero tengo las dos, pues las utilizo, o cuando enciendo la etapa 4, cualquiera de ellas, lo que va a tener que hacer es hacerme un reset de la etapa 1. Bueno, continuamos. Si salto de la 2 a la 3, tengo el bit L1, por lo tanto, con la etapa 2 activada y el bit L1, lo que voy a hacer es activar la etapa 3. Un set de la etapa 3. Y con la etapa 3, lo que tengo que hacer es resetear reset de la etapa 2. A su vez, por el otro lado, me encuentro exactamente más de lo mismo. De la 4 a la 5 es prácticamente un copia-pega. Con la etapa 4 y el bit L2, en este caso, hago un set de la etapa 5 y con la etapa 5 tengo que hacer un reset
de la etapa 4. Bien, volvemos a nuestro graph-set y ahora aquí llega un poquito lo pialudo. Lo que son los bucles los hacemos después. ¿Qué pasa en esa estructura extraña de cierre de un proceso de procesos en paralelo entre la 3 y la 5 con una transición X3 por X5, que no deja de ser más que un asunto de nomenclatura? Lo que está diciendo esa transición es que para validarse tiene que estar la etapa 3 y la etapa 5 activadas. Y en ese momento, por lo tanto, se activará la 6 y la 6 me tendrá que apagar la 3 y la 5. Entonces, bien entendido, es tan sencillo como, vamos a verlo, cuando yo tengo el bit de la etapa 3 y el bit de la etapa 5, es decir, ambos procesos han finalizado, lo que me van a hacer es hacer un set de la etapa 6 y por tanto la etapa 6 lo que me tiene que hacer es un reset de las dos etapas anteriores. Pues entonces voy a hacer un reset de la etapa 3, pero también un reset de la etapa 5. Vamos a ponernos en el peor de los casos, que el autómata esto no os lo deje dibujar en función de vuestra marca. Pues no pasa nada. Se coloca otra línea nueva, que es copio, pego y se cambia. Reset de la etapa 5 y este bit es el de la etapa 6. Muy bien, y por último ya prácticamente es el cierre, es decir, en la etapa 6 con el temporizador 1, bueno, en la 6 tengo unas salidas, voy a aprovechar aquí, entonces en la etapa 6, con esa etapita 6, con la etapa 6 lo que tengo que hacer es activar a más, que es una bobina, y con la etapa 6 tengo un temporizador, un timer. Aquí me marca allí, aquí 1, pues T0001 a 15 segundos. Luego 150 décimas de segundo. Muy bien. Lo que me falta únicamente, por tanto, es aquí abajo. Hacer la etapa 6 y el temporizador. Lo que tienen que hacer es hacerme un set de la etapa 1. Ojo, esto ya lo tenía arriba. Casi por el hecho de andar con la explicación se me pasa. Por lo tanto, esto estaría mal. Lo voy a dejar así tachado esta vez. Y lo que tendría que hacer es irme claramente a donde tengo la etapa 1 y allí colocar estas condiciones. Entonces, aquí tendría lo que sería la etapa 6 y el temporizador, el T0001, lo que me tiene que encender. Bien, y con la etapa 1 sí que tengo que apagar la 6. Eso en algún lugar del programa lo tengo que poner. Por seguir un poco ordenado, lo que haríamos sería decir, bueno, pues abajo de todo, con la etapa 1, lo que hago es un reset de la etapa 6. Me faltarán únicamente ahora mismo ya los bucles. Los bucles en realidad es aplicar la idea general, es decir, cuando yo estoy en la etapa 2 y se cumple la transición, salto a la 7, apago la 2, y cuando esté en la 7 se cumpla la transición, salto a la 2 y apago la 7, ¿vale? Entonces vamos a ir aplicando con la etapa 2 y la transición, tengo que encender la 7. Con la etapa 2 y la transición, que en este caso es PP cerrado, lo que tengo que hacer es un set de la etapa 7. La etapa 7 no voy a hacer nada como salida, va a estar parada la máquina, pero bueno. Y con la etapa 7 tengo que apagar la 2. Ojo, la 2 ya la he apagado antes en otro sitio, luego tendré que colocarlo en paralelo. Voy a tener que buscar donde tengo el reset de la etapa 2, que lo tengo aquí arriba, y entonces lo que me encuentro es que la etapa 7 también me apaga la 2.
Bien, y luego lo que me falta ya prácticamente para completar ese bucle por la izquierda es que el 7 con su transición encienda la 2. Ya tenía una opción de set de la etapa 2. ¿Vale? Y aquí viene uno de los problemas importantes. Vamos a ver, fijaros. Lo cual hace que tendría que rehacer mucho del código. Antes he utilizado la opción de aprovechar por no escribir parte de las condiciones para encender la etapa 2 y la 4, pero ahora voy a tener que encender la 2 solo bajo determinadas condiciones. Por lo tanto, esto que he escrito antes así no me sirve, porque si ahora aquí meto un paralelo se lo estaría haciendo también a la etapa 4, no solo a la 2, y entonces necesitaría rehacer parte del código. Esto la verdad es que es un poquito molesto, pero no nos queda mucho más remedio. Es decir, aquí vuelvo a tener que hacer la etapa 1 por el pulsador de marcha, por el A0 para que encienda la 4. Y lo que iba a hacer yo aquí en mi etapa 2 era colocarle en paralelo que la etapa 7, a ver dónde me cabe, perdonadlo porque queda poco espacio, con la etapa 7 y la transición es el PP y el R, lo que tengo que hacer es encender esa etapa 2. Y con la etapa 2 encendida, ¿de acuerdo? Tengo que resetear la 7. El reset de la 7 no lo tengo todavía puesto por ningún sitio, por lo tanto lo añado. Con la etapa 2 a secas, sin nada más, solo por el hecho de tener la etapa 2, necesito hacer el reset de la etapa 7. Con esto, en resumidas cuentas, habría hecho el bucle de la izquierda. El bucle de la derecha se hace exactamente lo mismo. Lo dejo para que probéis a hacerlo, ¿vale? Y podáis contrastarlo, pero son los mismos pasos. Conclusión, cuando trabajamos con el programa de ordenador se pueden ir insertando huecos, pero si de momento lo que estáis haciendo es codificar a mano, a veces viene bien dejarse un poquito de espacio, porque como veis a veces lo que es el ladder se me puede apelotonar un poquito en algunas zonas, como sucede esta parte de aquí que os marco, donde tengo que ir añadiendo cosas. Pero bueno, mi consejo sigue siendo que siempre cojáis una línea, por ejemplo, bajéis, otra línea bajáis, en este caso porque se cierran, que deis la vuelta una parte y que luego hagáis, digamos, el graphet por trozos, para no dejaros ninguna línea sin recorrer.